Mis amados, de nuevo con ustedes. Feliz de estar compartiendo los principios de mi Señor, que he visto cómo le han cambiado la vida financiera a muchas personas. He aprendido de muchos hombres de Dios que han cambiado su mundo financiero a través de los principios de Dios. Claro, todos los principios de Dios están amalgamados con el dar, con la generosidad, pero dar y ser generoso con el entendimiento en el principio, porque veíamos en el capítulo anterior cómo el carácter humilde hace que tú con generosidad des para el beneficio de otro. Pero ahora vamos a ver otro principio, porque es por principios que vamos a cambiar, no por experiencias que tengamos. Ya hablamos de carácter humilde, te catapulta a ser generoso dando a favor de otros, para que tengan provecho en lo que tú haces para ellos. Ahora vamos a hablar de la disciplina constante en lo que hemos decidido cambiar. No es en lo que vas a hacer, sino en las partes de tu carácter y tu conducta que tienen que ser cambiados. Tiene que haber una constancia, una autodisciplina tuya para destruir todo lo que no sirve, para poder llegar a tener un carácter humilde, sin importar los obstáculos y procesos, hasta que tu carácter sea formado solo para ver la victoria. Porque una vez que tu carácter humilde en el servicio a otros es formado, tú no puedes ver sino ganancia, 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 provecho, provecho, victoria, victoria. Subes más, escalas más, porque ese es el beneficio de servir a los demás. La alegría que reciben y el buen servicio los otros es la mejor publicidad para que tú vayas hacia arriba. ¿Ya? Hasta que tu carácter sea formado solo para la victoria. Ojo con esto, las caídas y las pérdidas hacia la conquista las vamos a tener siempre. Pero debes de mirarlas como el taller de la fe. Todos esos obstáculos, caídas, adversidades que vamos a tener con las personas y con las cosas, debemos de verlo como la mesa de trabajo que Dios va a usar para catapultar nuestra fe, donde por medio de esto va a ser formado nuestro carácter para poder llegar a manejar el éxito. Pero todos los hombres no quieren ser sanados y salvados para esto. La mayoría se resiste a dejar de ser lo que es para ser cambiado al nuevo hombre. Entonces, si tú lo quieres, tienes que entender que tu hombre natural, o lo que nos enseñan o conocemos como el carnal, o el hombre que solo tiene deseos que te viven engañando, porque si usted no abunda en su economía es porque usted tiene deseos que lo engañan, cosas que te hacen creer que vas a salir pero no sales. Ahí donde se involucran, como te decía en capítulos anteriores, las emociones a través de los sentimientos, los apegos, los amores, los afectos, y todo eso te vive engañando, haciéndote creer que vas a lograr pero no logras. Te hacen creer que lo que consideras verdades funcionan, pero tú miras en tu vida que no tiene resultados. Pues si estás en ese punto, tú eres el candidato al cambio, porque tienes un alma enferma, con culpa de tu corazón o lo que conocemos como el culto racional. Una persona enferma en su carácter y en su disciplina jamás podrá tener una humildad para servir. ¿Por qué razón? Porque su corazón enfermo está lleno de raíces que solamente son pecados. Entonces, todo su pensamiento gira alrededor de lo que siente. Un sentimiento o varios sentimientos lo están venciendo. Entonces, Pablo, hablando del tema, en Efesios 4,
comienza a hablarnos de nuestro propio enemigo, porque ya te lo he dicho, el peor enemigo de nosotros para conquistar, bien sea en las finanzas, bien sea en el hogar con nuestra esposa o esposa con el esposo, o en las relaciones con los hijos. Si en tu casa te va mal, con los demás te va a ir peor. Por eso es importante que tú sepas estos principios para que los comiences a aplicar en ti mismo. El enemigo no son las demás personas, tu enemigo eres tú mismo. El yo es mi enemigo, ¿ya? Entonces tenemos que librar una lucha no contra personas, es contra nosotros mismos. Entonces Pablo dice en Efesios 4:17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. O sea, no solamente Pablo saca la conclusión, sino que él dice que lo que va a decir también lo dijo el Señor Jesucristo. Que ya no andéis así. Entonces él al final de este capítulo va a mencionar todas las cosas que nos llevan a caminar erradamente sin sacarle provecho a la vida. Que ya no andes así como andan también los gentiles, o sea, la gente que no conoce las verdades de Dios. La gente que no está interesada en Dios y ni cree en Él. Se comportan con una actitud despiadada. Buscan egoístamente todo siempre para ellos. Todo el fruto lo quieren almacenar ellos. No son dadores de nada, por tanto jamás serán generosos. Y los de ellos que son dadores y generosos, Dios los multiplica. Porque eso lo puedes ver en tu vida diaria. Mira a tu vecino, tu conocido. No va a ninguna iglesia, pero Dios lo prospera. Y cuando tú lo miras es dador, generoso, servicial, busca ayudar a los demás, tiene humildad. Y eso lo hace así. Ahora, no hablemos de los que matando y yendo por las ramas del crimen tienen dinero. Eso es otro nivel diferente del infierno. Eso es venir este reino siquiera. Ya dice, como andan los gentiles en la vanidad de su mente, o sea, lo que ellos han colocado en su culto racional como la verdad para poder vivir, pero están entenebrecidos en su entendimiento, o sea, no entienden las normas o las formas que tiene Dios para sacarte adelante. Recuerda que te dije en los primeros capítulos, Dios no edifica con ladrillos como nosotros. Él edifica con fundamentos. ¿Qué es un fundamento? Un principio. Él coloca principio sobre principio, principio sobre principio. Y en base a esto es que Él va a edificar tu vida. ¿Ya? Dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Por eso, porque no los conocen. Por causa de la ignorancia que hay en ellos. No es que sean brutos, sino que ignoran lo que Dios anuncia, la ciencia de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios. Y lo hacen porque tienen un corazón duro, dice, por la dureza de su corazón. Están enseñados al yo soy. Y hay gente que está asistiendo a las iglesias, pero hacen el yo soy. Ellos son el yo-yo, solamente yo. Pero nunca suben, y si suben bajan tan rápido como el mismo yo-yo. ¿Ya? Entonces es bien importante que si tú quieres hacer un cambio, el arrepentimiento, como lo hablamos en capítulos anteriores, es supremamente importante. Una persona que no se arrepiente de cómo él es, a pesar de ver sus resultados, esa persona no ha nacido. Porque un nacido de nuevo se deja dirigir por Dios para cambiar. Y ellos, llegando a ser insensibles, se entregaban a la sensualidad. Ahí cuando hablo de la sensualidad es el placer de cometer todos los pecados que Pablo va a anunciar ahora, que son comportamientos, actitudes de la conducta que solo conducen a la miseria y a la pobreza y te alejan de la abundancia de Dios, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, hablando de la iglesia, esto es bien delicado, pero
cámbiale si quieres. Pero la iglesia no ha aprendido a Cristo de esta manera. ¿Por qué? Y vuelvo y te hago énfasis. Hay personas que tienen una memoria muy fotográfica. Pueden escuchar un mensaje y llegar a su casa y comenzar a desarrollar el mensaje. Los que son diligentes, porque la diligencia es una parte de la abundancia. Ya usted de nada saca con ir a escuchar un mensaje y cerrar la Biblia y irse para su casa. A los 2 días, o a lo mejor hasta el mismo día se le olvida. Pero cuando usted apunta todo lo que su pastor o el predicador está dando, y usted se va a su casa y lo repite, lo muele, lo coge hacia arriba, hacia abajo, medita, reflexiona en él, usted va a crecer a la medida de sus pastores. Y de los dos va a ser más abundante el que aplique más la palabra. No importa que él sea el pastor, usted puede ser mucho más abundante que él. ¿Por qué razón? Porque si él no practica lo que él habla y usted sí, a usted es el que lo va a bendecir el Señor. Entonces, él le habla a la iglesia, pero vosotros, la iglesia, no habéis aprendido a Cristo, la palabra, el verbo, el principio de esta manera. Si es que en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él. Y aquí es donde yo lo repito cada vez. De nada nos sirve un mensaje que le demos a la iglesia si no le decimos el por qué, el para qué y el cómo hacerlo. El por qué te estoy dando este mensaje: para que tu economía cambie, para que tu nivel económico cambie. El para qué, para que aprendas a hacer las cosas por principios que le pido al Espíritu Santo de Dios que me fluya en mis pensamientos para explicártelos, para que tú puedas alcanzar lo que muchas personas han alcanzado y que en la Biblia muchos alcanzaron. ¿Ya? Y el cómo es cómo tienes que hacerlo. Si nuestros mensajes no llevan ese tipo de enseñanza, entonces caemos ahí donde Pablo dice: así como habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Es una responsabilidad nuestra. Por eso me demoro mucho en las introducciones, porque son una base firme para que la gente pueda entender algo. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe o que se destruye según los deseos engañosos. O sea, Pablo está hablando de que si no tenemos los principios de Dios con nosotros, nosotros tenemos deseos de cosas, pero que no vienen de las palabras de Dios que dan vida, sino de lo que hemos aprendido desde que nacimos hasta el día de hoy. Y esas cosas que para nosotros son principios de vida, están corrompidas, pertenecen a un viejo hombre que no ha nacido a las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Porque las buenas nuevas traen vida para cambiar, para modificar. También demuelen, destruyen, pero edifican. Edifican sobre principios que tienen fruto. ¿Ya? Entonces, Pablo está diciendo que esos deseos engañosos nos van a tener atrapados y no nos van a permitir que los principios entren si los estamos practicando. Entonces dice que nos despojemos de ellos, porque si tú ves en tu vida que no te da resultado, ¿para qué los quieres? ¿Para qué te quieres comportar, pensar, hablar y seguir haciendo cosas que no te dan fruto? Despójate de eso, bota eso, porque eso te está destruyendo, para poder que seas renovado en el espíritu de vuestra mente. Y la palabra espíritu ahí está con espíritu pequeño. ¿Por qué? Porque el espíritu es vida. Y como se refiere a la mente, te está hablando que el espíritu que le da vida a tu mente sea nuevo. Sea nuevo. Entonces, tienes que tener una manera de vida que genere en tu culto racional ideas, pensamientos, que luego se formen en principios que te den vida. Y dice en el siguiente versículo: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios
ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, despójate de eso y no te vistas de cualquier cosa. Vestite de nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. En el capítulo anterior estuvimos hablando cómo Dios visionó su creación y cómo la fue creando y formando y qué virtudes usó para poder hacerlo. Tienes que ir a ese capítulo para poder entender este pedazo. Que nosotros hemos sido hechos o podemos estar formados de la misma manera que Dios piensa y la misma manera que Dios hace. Por eso Jesús ahí en Juan capítulo 5, 19 y 21 de mis predilectos, dice que Él habla lo que le oye al Padre hablar y Él hace lo que le ve al Padre hacer. Y en el versículo 30 del mismo capítulo dice, porque no he venido a hacer mi voluntad sino la de Él. Son principios que tienen que vivir con nosotros para poder transformar. ¿Cómo vamos hacia la semejanza de Dios si nos movemos en nuestros principios engañosos? En los que pensamos que daban resultado pero no han dado. En cambio, Él nos lleva a los principios de Dios, que es como Dios piensa. Primero, que son principios que te traen justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Jesús hizo en la cruz, una vez los principios de Dios salen de Jesús, ellos vienen a justificarnos si lo hacemos. Si los hacemos. Los principios te justifican. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que estás delante de un juez y te van a condenar. Un ejemplo que muchas veces he escuchado. Y de pronto se presenta el Señor Jesús y dice, venga, déme esa carga a mí, yo la pago. Déjelo libre él, aunque él sea culpable. Los principios de Dios son así, están hechos para justificar cada vez que tú necesites que Dios haga algo por ti. Hay un principio que te salva, que te saca adelante, ¿ya? Pero tiene que ir a la santidad, a la verdad. O sea, una verdad que no sea impura, una verdad que no sea manipulada por el hombre, una verdad en donde se manipula en los púlpitos para formar creencias que ni en la Biblia están. Sí, se vuelven religión. Esos no, los de Dios, los puros, los que están en la Escritura, la que tú puedes leer y viene el Espíritu y te explica claramente, te abre el camino y tú lo puedes ver. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, habla verdad cada cual con su prójimo. O sea, no mintas para sacar ventaja. Habla la verdad. No trates, porque entonces ahí va a buscar tu interés, no el de la demás gente. Porque somos miembros los unos de nosotros. Airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es que no te puedas enojar, sino que no permitas que se acabe el día sin que tú no hayas reparado ese enojo. Si tú te vas para tu casa y sigues meditando y pensando toda la noche en lo que hiciste o lo que te hicieron, le vas a dar alimento al hombre viejo. Y ya te dije en otros capítulos, tu hombre viejo jamás se va a convertir a Dios, ni jamás te va a dejar. Si tú le das alimento al hombre viejo, va a volver a resucitar y te va a dominar. De eso se trata, de no permitirle ni una gotica de alimento para que se despierte o vuelva a dominarte. Por el contrario, cometiste un error, te enojaste, reenmienda eso, perdón, enmienda eso, corrígelo, pide perdón y sigue adelante. Porque si no, le vas a dar oportunidad al diablo, dice Pablo. El que roba, que no robe más. Sacarle ventaja a una persona por lo que te está pagando es robar. No solamente es decir que mete la mano escondida y saca y se lo está llevando. No hacer el trabajo que te toca hacer por el que te están pagando es robar. Salir antes de tiempo, tratando que vas a coger ventaja de 1 hora, 2 horas o media hora todos los días, estás robando. Y hay como esos pocos detalles que son robo y no lo estamos
calificando como tal, sino va bien que trabaje. Haz más, una milla más, para que no tengas que hacerlo. Haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Siempre vas a encontrar que la abundancia y la prosperidad están detrás de manos que son generosas. Y no generosas para darle a cualquiera, porque esa es otra cosa, eso es religión que nos han metido. ¿Ya? Ay, Señor. A veces tengo que decir cosas, pero tengo que decirlas. ¿Ya? A veces somos solícitos para dar dinero, para construir obras que no son sino concreto y lujos. Pero no estamos pendientes de que hay un prójimo que necesita, en donde se debe de colocar nuestras finanzas. No es en el concreto, ni en la cantidad de la gente, es a quien tú puedas darle. Y no vayas a apartar esto del diezmo y la ofrenda en tu iglesia, sino que es muy específico el si tú vas a dar después de cumplir con los principios de diezmar, sepas a quién le das y sepa para qué se va a usar, cómo lo van a usar. Si cumple los parámetros establecidos de ayudar al enfermo, a la viuda, al forastero, al que está en necesidad, al enfermo, al que está en prisión, cosas en donde se pueda ver la dádiva de la iglesia, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Esto también es generosidad, y te lo voy a explicar por qué. No se trata de que usted llegue a un lugar y comience a hablar de Biblia por hablar, para que todos sepan que usted sabe mucho. Y tal vez hasta colocando palabras de griego y hebreo, idiomas que no sabemos ni hablar, que sabemos el significado de solamente palabras, para impresionar, para impactar, temas que no están relacionados con la necesidad que la gente tiene. Generosidad va acompañando de un carácter humilde, esperando que Dios te abra la puerta para que tu boca comience a hablar todo lo que Dios ha almacenado, ¿ya? Para que puedas impartir gracia a los que escuchas, y así dice él que no entristecemos al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuimos sellados para el último día. Se ha quitado de vosotros toda amargura. Mira, estas son almas enfermas. Lamentablemente no tiene más minutos, quisiera más corto, pero dejar esto cortado. Esto es importante. Se ha quitado de vosotros, porque este es el alma enferma, el enojo, la ira, el no ser generoso con el necesitado, el calumniar, el hablar mal. Todo eso es un alma enferma que no te deja abundar. Se ha quitado de vosotros toda amargura, las cosas que te hicieron. Tú tienes que quitar eso de ti. Tienes que hablar con Dios. Perdona a quien te lo hizo para que tú puedas recibir el perdón de Dios. El enojo, la ira, los gritos, la maledicencia, todas estas cosas son parte de un carácter de trabajo. ¿En dónde se enoja usted más? En su trabajo. ¿Dónde le hacen dar ira? En su trabajo. ¿En dónde usted recibe la mayoría de gritos? En su trabajo, o en el trabajo que usted da. Porque usted no va a estar a los gritos ni enojado a toda hora en su casa, porque si no, ya había divorciado, hermano, ya lo habían botado de su casa. La mayoría de estas cosas suceden en nuestros sitios de trabajo, donde maldecimos, hablamos mal, ya, todo actuando con malicia para herir a otros, a ver cómo hacemos que los otros reciban el daño que nos están haciendo. Y dice Pablo, un principio poderoso: cuando todo esto te esté viniendo encima, sé más bien amables unos con otros, misericordiosos. Padre, recuérdate de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ellos me están hiriendo de esta forma, pero ellos no saben lo que están haciendo, porque ellos no conocen de ti. Perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El alma enferma es uno de los problemas graves, y la falta de un carácter humilde, generoso, disciplinado, constante para ir a la abundancia. Porque un alma enferma tiene un corazón que solo se mueve en emociones, solo se mueve en artimañas, en malicias. Solamente tiene deseos que lo engañan y lo traicionan y lo hacen actuar mal. Y nadie que actúe mal delante de sus clientes va a avanzar. Nadie que actúe mal delante de sus compañeros y de sus jefes va a avanzar. Usted será uno de los primeros que estará en la lista para que los despidan en este año o en este mes. O está usted en la lista de la gente negra donde los clientes no van a ir donde usted, porque todas las características que usted tiene son de un hombre gruñón, amargado, que le gusta sacarle ventaja a la gente, que no es dadivoso en su trabajo, sino que quiere escarnar a su cliente. Eso no está bien. Aquí hay principios que hay que tener en cuenta y ponerlos por obra para poder que te vaya bien. Sé que me pasé, pero tenía que terminar esto. Padre, te doy gracias. Me pasé del tiempo. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús. Y ayúdame, Señor, para que el Espíritu Santo me abra el entendimiento y yo poder hablar de estas escrituras, Señor, que tienen que ver mucho con nuestro carácter, con nuestro comportamiento, con una conducta que nos lleve a producir bienestar, porque la gente quiere bienestar pero no quiere cambiar como son. Muchos dirán, yo soy así, el que me quiera así, que me quiera así, sino que no me quiera. Bueno, mi hijo, pues usted está lamentablemente yendo para el hueco de la pobreza y la miseria y la necesidad, porque solamente invirtiendo todas estas maleficencias es que usted puede avanzar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén.